y estamos hablando sobre las altas cortes y la elección de 4 miembros nuevos del Tribunal Constitucional y la confirmación como un miembro o juez de la Suprema Corte de Justicia de una quinta persona. La importancia que reviste el buen funcionamiento de las altas cortes es fundamental para el bien desenvolvimiento y la administración de una justicia sana y bien administrada, ¿no es cierto? Ahora, a mí me preocupa mucho el hecho de que muchas veces resulta muy difícil en un tema, y lo vimos el año pasado, en el 2020, con relación al 2019, al final del 2019 y comienzo del 2020, con un recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional relacionados con artículos de la ley de partidos políticos que considera transfugismo el hecho de que una persona que se postula para una posición electiva en un partido pierda y pueda ir a aspirar a la misma posición en otro partido político. Y además aquí se ha dado el caso todavía mucho más extraordinario, porque yo creo que es inusual en otros países, y no lo digo extraordinario porque sea bueno, de gente que es elegida por un partido político y luego se inscribe o se va hacia otro partido político y se lleva consigo la posición cuando fue electo por votos del partido del que se ha ido. ¿No le parece a ustedes que en eso han fallado las altas cortes en la República Dominicana? Lo que pasa es que la ley fue difusa. La ley electoral, la ley de partidos políticos fue difusa y la gente no la puede interpretar. El término de huacal surtido, donde la persona se va moviendo de un partido para otro, no tiene que ver nada con el tema de justicia, más bien es un tema ideológico partidista. A partir de la muerte de Balaguer, de Bosch y de Peña Gómez, la sociedad dominicana política ha venido a una degradación de valores que ha concitado eso. Aquí no hay ideología, aquí no se sabe si Danilo era centro izquierda, si Hipólito es centro derecha, si Leonel Fernández es ultraderecha. La ideología política en la sociedad dominicana se fue diluyendo con la muerte del caudillo Balaguer, que todo el mundo sabía que era un ultraconservador, de Peña Gómez, que era un revolucionario, y de Juan Bosch, que era una persona de centro izquierda, se podría decir. Pero aquí ya no hay ideología política. Por eso vemos que personas de un partido X se mueven a otro partido y se queda todo igual. Sin embargo, eso no creo que sea un interés marcado de la sociedad de justicia, sino de la interpretación de la ley electoral y del partido político, que queda difusa. Todavía el Congreso actual tiene que hacer un pequeño reglamento de aplicación a esa ley para que quede claro que si usted se va siendo diputado de un partido X, usted se va solo y deja la diputación. Y sigue teniendo otros temas pendientes, como es el tema de la suplencia del regidor. El regidor está en manos de la vida de un suplente. Y ya tenemos casos en la República Dominicana de regidores que han sido asesinados por su suplente. Entonces, la justicia tiene que, en términos electorales, que es otro tema, tiene que seguir abordando esos aspectos para que nosotros tengamos entonces una política sana y una sociedad en valores. Es que hay también una situación de representatividad constitucional, o sea, y esto es muy importante. Hay una diferenciación entre reglas de juego establecidas, que son las reglas mediante las cuales tú asumes participar en un proceso como candidato, que es el enfoque que le ha dado la ley de garantías electorales y la ley de partidos, a que una vez que se gana una diputación a la luz de la votación de la población, ese diputado, ese senador, decide por una razón o por otra renunciar a su partido e inscribirse en otro. Son situaciones totalmente distintas. La ley lo que abordó fundamentalmente es simple y llanamente que aquellos candidatos que asumen las reglas del juego en el sentido de que participan en unas primarias, no pueden, pierden la capacidad de inscribirse por otras organizaciones políticas, que no es, reitero, lo mismo. Hay que tomar en consideración que la Constitución de la República de manera clara y precisa establece que los cargos congresuales son de representación popular y es la ligación entre el senador, el diputado electo y la gente que votó, la demarcación que representa. En ese orden de ideas,
no solamente en República Dominicana, sino en ninguna parte del mundo, podría establecerse de que porque un diputado, un senador o una persona electa renuncia a su organización o es expulsado, pues pierde ese cargo, porque ese cargo no se lo dio el partido. Ese cargo se lo dio los votantes que lo eligieron, y por vía de consecuencia. Sí, pero lo eligieron en la boleta de un partido. Sí, es una discusión. Eso conllevaría. Tú no tienes razón, porque el partido es el vehículo, pero el voto es directo a la persona. El voto es directo a la persona, y eso conllevaría inclusive, a la luz de, digamos, la experiencia muy negativa que hemos tenido con la cúpula de los partidos, a que sean los partidos los que controlen lo que se decide en el Congreso Nacional. Que sea en la práctica así, desde el punto de vista constitucional ideal, político, no debe ser así. Bueno, pero los partidos controlan las decisiones del Congreso. Pero eso es de facto, pero desde el punto de vista ideal, tomando como referencia el principio de representatividad, de que yo represento a quien votó por mí, no al partido que me postuló en mi candidatura, eso no tiene ningún tipo de aplicabilidad. Lo que sí entiendo, que sí tiene aplicabilidad constitucional y jurídica, es que cuando un militante político, un miembro de un partido político, se inscribe en una primaria, sí asume una regla del juego establecida de que si pierde, no puede irse a otro partido a inscribirse a través de otra organización política. Ahí sí el Tribunal Constitucional podría, en un caso específico, pues confirmar esa disposición legal, pero eso de que la diputación o la senaduría del partido, eso no tiene ninguna posibilidad ni práctica, no aquí, en ninguna parte del mundo. En el sistema jurídico dominicano. Perdón, don Miguel, a lo que el doctor Surún decía, que ha sucedido y sucedió en estas elecciones, que diputados con ganaron con ganancia de causa, es decir, que obtuvieron la diputación, renunciaron a sus diputaciones para obtener un cargo en instituciones públicas, lo cual ha hecho que ese diputado tenga a cargo, ese exdiputado ahora tenga a cargo una institución pública, y el partido correspondiente entonces haya definido quién va, como decía el doctor Surún, quién va a representarlos ahora, cuando no debería ser así. Se pudiese hasta pensar que la representatividad entonces le debería tocar a aquel otro partido que obtuvo el segundo puesto. O que se llenara la vacante del mismo modo en que se eligió a renunciante. Exactamente. A través de una elección. Ahí habría un problema. Pero la ley electoral no contempla elecciones. La ley electoral no contempla, pero estamos hablando de lo ideal, ¿no? Ahora, ¿puede una sentencia de un tribunal menor sentar jurisprudencia en materia constitucional? Obviamente, pero solamente claro quiero agregar que en el caso de la renuncia del diputado o del senador, no es el partido que lo elige. El Senado o el diputado. Es la Cámara correspondiente que, a la luz de una propuesta de su partido, lo elige. Y si lo extrapolamos al principio de representatividad electoral que ostenta en ese momento su Cámara, o en la Cámara de Diputados o el Senado, según sea el caso, pues entonces estaría cubierto el principio de legitimidad constitucional. En el caso, como usted me ha dicho, por ejemplo, la sentencia de que si una jurisdicción, entonces ya concentrándome en la pregunta que usted ha hecho, de si un tribunal de jurisdicción inferior puede establecer jurisprudencia constitucional, recientemente el Tribunal Superior Electoral, y tengo a la luz de una acción de amparo sometida por el Colegio de Abogados de la República Dominicana, estableció dos principios. Número uno, estableció la importancia de la tutela judicial efectiva y declaró, no por parte dispositiva, sino en la parte motivacional de la sentencia, la nulidad de lo que son los procesos virtuales implementados por el actual Consejo del Poder Judicial al margen de una reforma a la normativa procesal de enjuiciamiento. Si me permite ahí solo para puntualizar, el Tribunal Superior Electoral no es un tribunal de jurisdicción ordinaria, es un tribunal especial, pero si pensamos en que un juzgado de paz, un tribunal de primera instancia, una corte de apelación,
puede asentar un precedente? La respuesta es la misma, es que sí, porque eso es lo que se denomina el control difuso de la constitucionalidad. Es decir, todos los tribunales tienen la capacidad de valorar y evaluar las normas en base a la Constitución. E incluso lo que se ha denominado el control de convencionalidad, que también tienen la capacidad de valorar los instrumentos internacionales a la luz de la legislación interna. Entonces, bien, a partir de eso, claro que pueden pues, hacerlo. Ustedes confirman que, y están de acuerdo en que una sentencia de un tribunal inferior puede sentar jurisprudencia en materia constitucional, pero el Tribunal Constitucional puede modificar el criterio, ¿no? Siempre. Sí, la respuesta es que sí, porque por lo que decía al inicio, el Tribunal Constitucional es el máximo... Tiene la última palabra. El máximo intérprete de la Constitución. Y por supuesto, recordamos que como máximo intérprete de la Constitución son sus decisiones, creo que lo decía el señor Ferreras ahorita, es el que tiene carácter vinculante, son sus decisiones que tienen carácter vinculante. Nosotros no tenemos en la República Dominicana el sistema del precedente que sucede en el common law en Estados Unidos y países como ese. Nosotros tenemos incluso, y es algo que ha sido muy debatido y reiterado, que pese a que incluso una corte de apelación haya establecido un precedente, el tribunal de primera instancia pudiese apartarse, no solo en ámbito constitucional, sino en cualquier ámbito. Y solo entonces, desde la perspectiva práctica, con la revocación de las decisiones, es que habría un cambio de criterio, pero ya en la aplicación formal de la decisión. Pero lo que hay que ver qué va a pasar con algunas sentencias que el Tribunal Constitucional ha emanado a través de ese organismo y que no han sido ejecutadas en la sociedad dominicana. Pero no es una ni dos, muchísimas sentencias del Tribunal Constitucional no han sido acatadas por las instituciones a las que ella le obedece. Entonces hay que ver qué va a pasar en términos de administración de justicia, porque tenemos varios casos de ciudadanos que andan con una sentencia favorable del Tribunal Constitucional que no se le ha dado ganancia de causa en la institución donde manda el tribunal la corrección de esa vulnerabilidad de derechos. Pero ahí con ese tema hay que tener un poquito de cuidado, porque en efecto, como el señor Ferreras indica, hay unas imprevisiones legislativas en la ley 137-11, que es la del Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional al mismo tiempo tiene una atadura. O sea, el establecimiento, por ejemplo, de la figura de las 30 no se puede hacer en contra de una institución pública. Tampoco un funcionario público que no cumpla no se puede meter preso, porque la ley no lo establece. Ahora bien, en el año 2016 o 2017, me parece, en España se tuvo que modificar la ley justamente para establecer todas estas sanciones en caso de incumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional. Y que eso es peligroso, porque si el tribunal no tiene facultad, si el tribunal no tiene facultad de que le obedezcan su sentencia, ¿de qué nos vale a nosotros tener, como dice Surún, un tribunal que sea el último escalón en la justicia dominicana? Bueno, repito, hay muchos ciudadanos que andan debajo de su hombro, debajo de su sobaco, con una sentencia del tribunal que nadie le hace caso. Eso es cierto, pero hay que tomar en consideración que en el 2015, si mi memoria no me engaña, fue aprobado el Código Procesal Penal, el Código Penal, perdón, que posteriormente fue declarado inconstitucional por violación en el procedimiento de aprobación. Una locura. Solamente aquí en República Dominicana pasa. ¿Cuál es la particularidad de ese Código Penal que lo es una disposición que consagró el delito de desacato? Exactamente. Una disposición parecida está en el Código Penal actual, que es la coalición de funcionarios, pero como el juez dominicano tiene en su memoria el asunto de la legalidad, la teoría francesa, de que todo tiene que ser 2 más 2 son 4, no la aplican con la suficiente rigurosidad. En el proyecto de ley actual que cursa en el Congreso Nacional está también, nueva vez, el desacato como delito. ¿Qué va a suceder entonces? Que el funcionario público que no... Pero el desacato que se establece en el tribunal o para una sentencia, la aplicación de una sentencia. No, lo establece en doble vertiente. Lo establece en el aspecto judicial, es decir, con motivo de el incumplimiento de una sentencia judicial, que usted la notifica, por ejemplo, que le ordena, en el caso
de una institución pública con el Consejo del Poder Judicial que le ordena apertura a los tribunales no la abre, pues todos son susceptibles de ser inmediatamente sometidos a la acción de la justicia por desacato. Desobedecieron la orden de un juez de la República. Y la otra vertiente es en el aspecto legislativo, cuando una entidad pública no obedece a algún tipo de requerimiento de las cámaras legislativas o de las comisiones legislativas. Eso fue la doble vertiente que consagraron desacato, algo muy parecido a las infracciones existentes en los Estados Unidos de América con el asunto de la desobediencia de algún tipo de requerimiento del llamado supina, que son las órdenes que emiten las cámaras legislativas de solicitudes a alguna entidad o alguna empresa que no son cumplidas. Pues eso ojalá que prontamente pueda ocurrir en la República Dominicana, es decir, que tengamos un código penal que nos entregue ese instrumento tan importante para garantizar la ejecutoriedad de las decisiones del Tribunal Constitucional, porque actualmente son de ejecución voluntaria. O sea, no hay que eso que tú estableces es más importante que la propia elección de los jueces, si son honorables o no. Porque, repito, no tiene sentido tener sentencias que no sean aplicadas. No tiene sentido. Tiene sentido porque ya una institución... Ahora bien, el desacato, a mí me parece que hay desacato también, porque en muchos países, en la mayoría de los países donde se respetan los derechos humanos realmente y las leyes se cumplen, cuando un juez libera de un cargo o de una acusación en el tribunal a una persona, especialmente si es un tema que tiene que ver con lo penal, la persona, el acusado, queda inmediatamente en libertad. Aquí vuelve a la cárcel y hay que esperar que otro juez ordene la libertad de ese individuo. A mí me parece que eso es una violación. Un abuso de poder lo que ocurre, y no solamente eso. Actualmente estamos en el inconveniente de que retirar una decisión del sistema conlleva un tiempo precioso, y en este momento están suspendidas, o sea, no hay forma de que hayan audiencias de revisión de medidas de coerción, no hay forma de que haya audiencias de cambio en la modalidad de ejecución de la pena, libertad condicional, las puede haber, pero en una proporción muy, muy disminuida. Y eso, lamentablemente, constituye un verdadero abuso. En los estados fallidos es donde, por lo regular, ocurren los desacatos por parte de autoridades públicas. Nosotros, como país, desde el punto de vista institucional, estamos muy cercanos a lo que es un estado fallido en cuanto a tutela judicial, en cuanto a derechos fundamentales. Nosotros tenemos la dicha de que estamos en nuestras oficinas, estamos muy bien peinados todos, con traje. Señores, pero lo que está aconteciendo a nivel de derechos fundamentales de personas que están siendo objeto de procesos penales en la República Dominicana o que tienen que determinados litigios, eso es una barbaridad. Solamente en un país donde tenemos la vocación de Estado fallido, todos estamos tranquilos. El Tribunal Constitucional es muy importante para poner al descubierto la infuncionabilidad de las demás instituciones. Por eso es tan importante que se haya mantenido independiente. Durante muchos años yo he escuchado decir, y ha sido objeto de mucha controversia, la necesidad de otra reforma judicial. ¿Se justificaría otra reforma judicial? ¿Y qué cambiaría o qué trataría de modificar o de cambiar esa reforma eventual judicial? Claro, yo pienso que sí, hace falta una nueva reforma, porque todavía tenemos muchos temas pendientes. La justicia igualitaria no es lo mismo la justicia para una persona que llegue en un vehículo 2021 para un ciudadano de Gualey o de un municipio lejano del país. Aquí hace falta muchas reformas todavía judiciales. Lo lamentable del caso es que la sociedad dominicana en los últimos 24 años, la mitad de esos 24 años fueron dirigidas por un abogado. Y nosotros en materia jurídica, como país, como bien lo dice el presidente del Colegio de Abogados, yo no soy tan radical de decir que estamos en un estado fallido, pero la verdad es que la justicia dominicana da vergüenza. Aquí hay una justicia para los sectores económicos, hay una justicia para la clase política de arriba y hay una justicia para el ciudadano de a pie.
de la única manera que una sociedad puede tener desarrollo institucional es si la justicia es igual para Miguel Guerrero como para Juana Méndez en el municipio de La Clavellina de Neiva. Debe haber una regla que nos mida todo de la misma manera y eso no existe. El problema no es una de las cuestiones que no es una reforma judicial, señores. Estamos ante una contrarreforma. Todo lo que se consiguió en los últimos 20 años está siendo borrado. Registradores de títulos desvinculados para contratar activistas políticos, secretarios, funcionarios judiciales, apolíticos que sobrevivieron. Pero esa reforma, ¿qué buscaría? ¿Qué se obtendría con esa reforma? ¿Qué cambiaría específicamente esa reforma? La reforma, en primer lugar, debe detenerse la contrarreforma. Debe nombrar... ¿Sería necesario modificar la composición de las altas cortes? Es decir, reducir el número de jueces de las altas cortes o aumentarlo. Ahora lo fundamental es reinstaurar el sistema de justicia con una disposición que consagre la obligatoriedad de que para formar parte de la Suprema Corte de Justicia sea necesario la calidad de juez de carrera. Yo quiero... Por lo menos excluir la posibilidad de que haya un político, porque lo que está pasando ahora es una verdadera tragedia. O sea... Yo siento que el presidente Surún tiene una posición muy marcada con su razón referente al tema del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y es evidente. Ahora bien, no solamente eso, Surún, es que la justicia debe ser de que el teniente coronel de la Fuerza Aérea que lamentablemente falleció en Mao tenga los mismos derechos de un ciudadano que tenga apellido empresarial, de que no sea necesario lo que se llama el efecto viral de la noticia para que ese caso se resuelva. Ustedes recuerdan el caso... Pero perdón. Escuchando al señor Ferreras y al señor Surún Hernández, parecería que en el país, a pesar de la importancia que le atribuyen a la creación de un tribunal constitucional para velar por el buen funcionamiento de la Constitución y que el respeto de los derechos humanos, la justicia dominicana, a pesar de eso, no funciona. Ha avanzado, pero no funciona como debe de funcionar. En la práctica, nosotros, por supuesto, en los tribunales, nosotros vamos a encontrar diferencias que han nacido en la práctica. O sea, todo el mundo tiene los mismos derechos, pero en la práctica la cuestión sin dudas es variable. Lo que sí yo quiero resaltar, y aquí tal vez voy a diferir de lo que se había expuesto hace un momento, la reforma en caso de... Señores, nos quedan 30 segundos. 30 segundos. La virtualidad, por ejemplo, se ha satanizado y a nuestro entender no toda es mala. En temas como lo penal puede incluso valorarse algunas modificaciones para garantizar de mejor manera los derechos, pero ha podido eficientizar y debería mantenerse la virtualidad en ciertos aspectos. Bien, y yo sé que es un punto muy controversial con la posición del colegio. Bien, caballero, el tiempo, caballero. Yo siempre pregunto a aquel que está de acuerdo con la virtualidad, y te lo pregunto a ti también, y yo respeto la opinión de todos. No, pero es que el tiempo se nos acabó, doctor. Preguntado por la vía virtual penalmente, donde pueda ser condenado a 30 años. Pero al mismo tiempo, si nos acabó el tiempo, por favor, caballeros, le agradezco nuevamente la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. La ley. Ha sido una discusión muy interesante. Yo creo que los amigos televidentes han entendido algunos vericuetos, por decirle, cosas que solamente entienden los abogados, pero lo han sabido explicar con mucha facilidad. Así que le estoy doblemente agradecido por ello a los amigos televidentes por su atención. Les deseo a mis invitados y a todos los amigos televidentes un buen fin de semana y los espero como de costumbre el próximo lunes para otro programa similar. Hasta entonces.